Listo. A ver, hoy vamos a ver lo que es ejercicios función sí. Es la que vamos a ver el día de hoy. Voy a hacer 5 ejercicios de los 10 que vienen aquí. Los otros 5 van a quedar de actividad para el día de hoy. Tarea. Tarea va a ser o completar los ejercicios exclusivamente en algunos puntos de la actividad pasada. Esta actividad 2, en la práctica 3 hay que llenar. No, aquí no hay que llenar nada. Ah, ah. La práctica 4. Ajá, en esta de los puntos se tiene que llenar con fórmula. En la práctica 2. Ajá, ajá, ajá. No, en la práctica 2 tampoco nada. Solo sería rehacer la práctica 4 exclusivamente a partir del punto 6, porque ya va cierto criterio. Ujú, nada más. Todo lo demás se puede hacer. Entonces, práctica 4 sería resumirla. Voy a dejar la práctica 5 y el examen. Acuérdense que mañana es día de examen. ¿Alguna duda hasta ahí? Dime. ¿O qué dijiste? Ujú, pero alguien más habló. Se oye nomás con eco. Creo que es Leo. Ah, mm. ¿En qué? ¿Práctica 2, en la 3 o en la 4? Ok. Igual. Este. Esto. Estos son simplemente cálculo de porcentaje, suma, multiplicación. Literalmente era copiar esta fórmula, pero en vez de aquí de importe, íbamos a poner la celda de importe, que en este caso era la E4, por un decirlo, ya cuando tuviéramos calculado el importe. ¿Sí? Bueno, aquí el importe vendría siendo la B4 más B4 por 10% entre la D4. O sea, literalmente esto nos decía qué columna tenía que agarrar. Era lo único que hay que hacer. Si no saben calcular porcentajes, lo vi en parte del video de la clase 1, cómo calcular porcentajes. Ahí está cómo ponerlo en Excel. También este tipo de crédito también quedó definido en Excel. Definir relleno color amarillo con todos los datos y bordes. Pues ya saben que es este botecito para cambiar el color de fondo y este para aplicar los bordes. De ahí en más, de la actividad 3 no hay nada extra más que crear nuevas hojas, que según yo sí lo comenté, simplemente salpicarle al más de aquí abajito. Si quiero cambiar el nombre, clic derecho, cambiar nombre y san se acabó. ¿Sí? Ok. Igual, si se dieron cuenta, las actividades están para que se cierre el día de mañana a las... ¿Qué horas les puse? El tablón. Ujú. Está para que se cierre mañana antes de las 3 de la tarde. Bueno, vamos a ver ahora sí la nueva función que vamos a ver, que se llama sí. Ahorita vamos a ver el sí simple. Esto es como condicionales. Por ejemplo, para los que tienen hijos, hermanitos o algo, casos en la vida real donde se puede aplicar esta fórmula es cuando alguien de menor que ustedes o incluso hasta ustedes
piden permiso para salir y les dicen, ¿sabes qué? Primero tienes que arreglar la casa para que te deje salir. Ahí aplica una condicionante y va a haber dos posibles resultados. ¿La condicionante cuál es? Mi condicionante es que debo de limpiar la casa o debo de... ¿cómo se dice? Debo de limpiar la casa o si no, no salgo. Entonces, es la condición, limpio la casa. Si limpio la casa, salgo. Si no limpio la casa, no salgo. Solo son dos posibles resultados. Lo mismo pasa con una función sí. En una función sí, yo tengo mi sí, que es la función como tal. Tengo una condición. Tengo mi valor verdadero y tengo mi valor falso. ¿Esto qué quiere o en traducción? Si yo cumplo la condición, ¿qué voy a obtener? Si no la cumplo, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? Es lo único, nada más. Así funciona la SIP. Esta tiene una dificultad porque si se fijan nosotros la tenemos que ir armando. O sea, nosotros primero tenemos que entender el enunciado que aquí nos da antes de nosotros poder iniciar a crear nuestra fórmula. No es como la otra que nomás selecciono un cierto rango y ya la fórmula se encargaba de sumar o restar, etcétera. Aquí no. Esto nosotros le vamos a decir qué va a tener que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo sencillo. Escriba una función que entrega la palabra positivo si en la celda B7 hay un número mayor o igual a 0 y la palabra negativo si hay un número menor. Ok, trabaja en la celda D7, que en este caso es aquí la D7. Entonces, si yo escribo igual sí, se fijan, me pone prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Ok, yo les puse condición, pero aquí dice prueba lógica. Vamos a explicar lo que son las pruebas lógicas. En rojito. Ay, esto ya valió. Para el programa. Ajá, ajá. Ay, ok. Una prueba lógica. ¿Qué es mi prueba lógica? A ver, prueba lógica. Esto consta de tres elementos. Un elemento A, un operador y un elemento B. ¿Sí? Estas dos las voy a centrar para que se vea bonito. Donde A puede ser número, puede ser una letra o puede ser celda. ¿Ok? Esto también aplica para nuestro B. Control C, control V. ¿Sí? Puede ser aquí sea un número y aquí puede ser una celda, aquí puede ser una letra y aquí puede ser una celda, aquí puede ser una celda y acá un número, etcétera. Lo que sí aquí es de ley que o la A o la B forzosamente tiene que ser una celda. ¿Cuál celda? Pues de los datos que yo tenga a la mano en mi tabla. En este caso solo tengo un dato, entonces ya sea la B o la A como yo quiera va a trabajar con la única celda que tiene información que en este caso es este 1. Ahora los operadores. ¿Cuáles son los operadores? Pues son los operadores de comparación. A lo largo, yo creo que hasta regresando de vacaciones vamos a ver los otros operadores, pero ya hemos visto uno, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, la que involucra solo números. Hoy vamos a ver los operadores de comparación. ¿Cuáles son estos? Menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual,
y el igual. ¿Sí? Ay, estos son mis operadores, son los que voy a estar manejándome. ¿Sí? Este menor que, ¿qué significa? Si yo tengo un elemento A y le pongo que es menor a 10, esto quiere decir que va a contar los números del 9 hacia abajo, porque me dice que es menor a 10. ¿Cuál es el número menor a 10? Pues el 9. No me va a tocar ese 10. Si yo quiero que sea de 10 para abajo, pero contando el 10, pues debe de ser este de menor o igual, porque este igual me está diciendo, puede ser igual a 10, pero busco todos los menores también que sean igual a 10. Entonces, va a buscar desde el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 hasta números negativos, mientras siga siendo el número menor a 10. A comparación del mayor, si yo aquí pongo mayor a 10, esto quiere decir que me va a tocar desde el número 11 hacia adelante, 11, 12, 13 hasta el infinito. Si yo le pongo mayor o igual a 10, es del 10 al 11, 12, 13, pero si se fijan, aquí con el mayor igual sí toco ese 10, con el simplemente mayor es a partir del siguiente número que yo le pongo el límite. Estos dos es al número anterior o al número adelante. Y el igual en cuanto a números va a comparar que sea exactamente igual un número, en este caso celda, con el número con lo que estoy comparando. Este igual también cuando voy a comparar texto, este es el único que se puede utilizar para comparar texto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero comprobar que aquí diga hola y es un texto, a fuerza solo voy a utilizar el igual. No voy a utilizar estos dos porque son exclusivos para números, para valores numéricos. ¿Ok? Una prueba lógica consta de estas tres partes. Si me falta la A, por ejemplo, aquí ya tengo que estos números sean mayor a 10, aquí a 10. Aquí tengo todo lo que es mi elemento B. Ya está, lo voy a poner incluso hasta azulito, bueno, un azul más fuerte, en negritas y subrayado que se note. Ya tengo todos mis valores de B con cada uno de los operadores. Sin embargo, aquí en mi A no tengo valores, no tengo nada, está vacío, no tengo nada. Entonces, como yo no tengo nada, no puedo comparar, o sea, no es menor a 10. Pues sí, ¿qué es menor a 10? Pues ¿qué? Me falta ahí algo con qué compararlo. Si yo quiero comparar, a fuerza necesito dos cosas. Entonces, el conjunto de un elemento A con un operador, con un B, los tres juntos, forman una prueba lógica. Si me falta alguno, no es una prueba lógica y me va a marcar error. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos haciendo el ejemplo con este ejercicio. Me dice, escriba una función que entregue la palabra hola. ¿Por qué hola me aparece entre comillas? Cuando yo quiero escribir un texto tal cual, al menos dentro de las fórmulas, sabemos que, por ejemplo, yo aquí puedo escribir hola como si nada. Pero si yo pongo igual hola, como que si fuera una fórmula, se fijan, me marca error, porque cuando yo lo pongo así, hola está pensando que es una variable o es una celda, es algo que yo le puse un nombre. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de que aquí vamos a manejar mucho como que si fuéramos ecuaciones? X y Y como son variables o incógnitas que no sabemos qué valor va a tener, pero en cierto tiempo va a tener un valor. Lo mismo funciona, si yo pongo hola así, me va a marcar error. ¿Cómo lo tendría que hacer si yo quiero que me funcione? Pues como me lo puso ahí tal cual. Si yo pongo igual, comillas, hola, y cierro las comillas, le doy a enter y vean, ahora sí me escribe. ¿Qué significa esto de poner comillas? Significa que yo voy a escribir el texto tal cual está dentro de las comillas. Entonces,
Aquí vamos viendo qué operador tendría que utilizar. Menor que, menor igual, mayor igual o el igual. ¿Por qué el igual? Sería más o menos, todo lo dicta el enunciado. Puse así A, B, operador lo voy a poner de otro colorcito, un rojo. Ok, ok, vamos a ver. Me dice, escribe una función que entregue la palabra hola si en la celda. ¿Qué entienden si en la celda B7 hay un 1? Esa es mi condición. ¿Cómo bueno, yo siempre les digo, primero lean el enunciado. Aquí nos dice que es un sí. Hasta lo voy a poner de otro colorcito. Este. Ok. Al yo tener ese sí, me está diciendo que aquí ahí está la condición. Casi, casi siempre vienen luego, luego, luego. Me dice, en la celda B7, les dije que tanto A o B tiene que ser a fuerzas una celda, ¿verdad? Entonces aquí nuestro primer elemento A vendría siendo la B7. ¿Ok? Entonces ya tendríamos nuestro elemento A, la celda B7. Vamos a ponerla del colorcito que tiene la A. Creo que era este. Sí. La B7. Me dice que hay un 1. Si se fijan, ese 1 está al lado de la derecha. Entonces, este 1 vendría siendo mi B. Es con lo que estoy comparando. O sea, yo quiero ver que en mi celda B7 haya un 1. Entonces, el 1 va acá. Ahora me falta determinar qué operador es el que ocupo. ¿Cuál es? Si me dice hay un 1. O sea que a fuerzas debe de ser un 1, ¿verdad? ¿Cuál de esos 5 operadores de manera lógica es el que me determina que a fuerzas debe de ser 1? O sea, no es un rango, el igual, efectivamente. Entonces yo ahí tengo que hacer que la B7 sea igual a 1. ¿Sí? Ok, vamos a poner aquí nuestro valor por verdadero, lo voy a poner como una V, y nuestro valor por falso. Lo voy a seleccionar así, le voy a poner todos los bordes, aquí también todos los bordes. Ok, en este estamos aquí, vamos a ponerle un borde exterior grueso para que se entienda que estamos en esa parte. Si ya tengo mi prueba lógica que es este conjunto, ahora me falta mi valor por verdadero. ¿Qué va a pasar si efectivamente en la celda B7 hay un 1? ¿Qué va a mostrar en la celda si efectivamente en la celda B7 hay un 1? ¿Qué va a entregar? Debe demostrar el hola, efectivamente, hola. Si no hay un 1, ¿qué debo demostrar? Adiós. Entonces mi valor por falso sería adiós. Ok. De manera de análisis, antes de crear la fórmula, ya más o menos tradujimos lo que hay aquí en el enunciado a más o menos una estructura, ¿verdad? Ahora hay que pasarlo a fórmula. Entonces es igual sí. Y ya podría escribir mi prueba lógica, mi valor por verdadero o mi valor por falso. Aquí lo que yo les recomiendo antes de ponerlo así, háganlo en la antigua. Vamos a ponernos en la celda que queremos poner la fórmula. Le vamos a dar en fórmulas. Vamos a buscar la que dice lógicas y le vamos a dar clic donde dice sí.
En esta de sí me va a abrir una ventanita y me dice la prueba lógica. Así yo puedo estar viendo aquí. Mi prueba lógica es B7. Entonces yo voy a seleccionar la B7. Me dice que tiene que ser igual. Pues pongo igual. Y debe de ser a 1. Ahí se prueba, termina mi prueba lógica. De hecho, si se fijan, me está poniendo que es verdadero. Luego me dice valor si verdadero. ¿Qué va a pasar? Si sí es verdadero esta condición de arriba, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Me va a escribir hola y lo debo de poner entre comillas. Hola. Si no, ¿qué va a pasar? Pues me va a escribir mi palabra adiós. Y cierro las comillas. Simplemente le doy a aceptar. Y vean, ya me escribe mi hola. ¿Ok? ¿Qué pasa si este 1 le cambio de valor a un 5? ¿Qué debería de pasar? A ver, vamos dándole enter. Cambió a Dios, ¿verdad? Sin yo moverle la fórmula. Simplemente con mover la celda que estoy condicionando, ya me determina cuál debo demostrar hola o adiós. ¿Alguna duda con esta celda simple o esta fórmula así simple? Ok. Me voy a pasar. El 2 es exactamente igual. Se las voy a dejar a ustedes. Simplemente ahora es poner si hay positivo o negativo. ¿Ok? Voy a hacer esta que está un poquito más compleja. Control V. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a borrar esto, esto y vamos a quitarle los bordes. Inicio sin borde. Ahí está. Nada pasó y aquí borramos. Entonces, me dice, escribe una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10. Si en la celda B8 hay un número mayor a 10. De lo contrario, que la divida por 4. Trabaje en la celda de 8. Entonces, aquí es donde voy a mostrar mi resultado. ¿Quién se la avienta? Primero vamos a identificar dónde está mi condición, en qué parte del enunciado está mi condición. ¿Dónde? Ajá. ¿Si en la celda qué? B8, ajá, síganle, síganle. Ok, esa es mi condición, ahí va a estar mi prueba lógica, ¿verdad? Ahí lo identificamos. Ahora bien, ¿qué operador voy a utilizar de esos 5 que están ahí? Mayor a. Entonces es este segundo, ¿verdad? ¿Qué va a ser mi elemento A? El B8, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál va a ser mi elemento B? No, tampoco. Tampoco. El número 10, efectivamente. El 10. Porque me dice, si en la celda B8 hay un número mayor a 10, si en la celda B8 mayor a, ¿qué? 10, ¿verdad? Cuando se confundan en eso, tradúzcanlo lo que llevan. Por ejemplo, B8 mayor a y búsquelo en el enunciado donde dice más o menos parecido. Si no lo dice tal cual, dice más o menos parecido. Tiene que ser más grande que. El más grande que significa mayor a. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, pero es el mismo significado. Entonces, si en la B8 hay un número mayor a 10, entonces, ¿qué debo de hacer? Multiplicar por 2. ¿Qué voy a multiplicar por 2?
La, la B10, ajá, va multiplicada por 2, ¿verdad? En, ahorita estamos en el análisis, pero ahorita vamos a ver en la fórmula, ¿ok? Luego, valor falso. Si no es mayor a 10 el número, ¿qué voy a hacer? Dividir por 4, la misma celda, ¿verdad? B10 entre 4. Eso sería, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una vez que ya analicé, ya identifiqué cuál es mi prueba lógica, qué va a pasar si es verdadero, ya es por falso, simplemente me voy a la parte de fórmulas, lógicas, sí, y escribo lo que acabo de hacer. Mi prueba lógica quedamos que era B8 mayor a 10, ¿verdad? Mi valor verdadero, o sea, ¿qué va a pasar si es verdadero? Pues que mi B10 va a ser multiplicada por 2. Si se fijan, ya me dice, es 40. Si no, la B10 va a ser dividida entre 4, que aquí me dice que esto es 5, ¿verdad? Y si se fijan, aquí me dice el resultado en la parte de abajito. El resultado ahorita me va a dar 5. ¿Por qué? Porque el número que yo tengo aquí no es mayor a 10. Entonces se va a dividir entre 4. Le doy a aceptar. Y vean, 20 entre 4 me da ese 5. Ahora, si yo quiero que multiplique por 2 el 20, ¿qué debería de poner ahí en la celda azul? Un 11. Vamos a poner un 11. Le voy a dar Enter. Y vean, en automático al dar el Enter se cambió a 40. ¿Sí? Se fijan que es más fácil, una vez comprendiendo lo que va a ser el enunciado, simplemente traducirlo a lo que es Excel. Lo mismo aplica con todas las actividades. Antes de que ustedes se pongan a hacer las fórmulas, analicen, o sea, vean el enunciado, subrayen, por ejemplo, yo aquí poniendo ejemplo de las actividades. Actividad 2, instrucciones, vamos por esta, la práctica 3. Sí, no, a ver, o práctica 2. Sí, esta, 2. Por ejemplo, aquí me dice, nos vamos en esta. Aplicar formato de celda fecha a los datos de la columna F de nacimiento. ¿Ok? Entonces, F de nacimiento, columna. ¿Dónde está mi columna F de nacimiento? Ah, ok. Está en la C. Entonces yo sé que en Excel me debo de fijar en la C. Formato de celda. Ok, ya vi formatos. ¿Dónde están formatos? Pues aquí, ¿verdad? Que fue lo que les dije que es la representación. Entonces, aquí dice fecha. Entonces, ¿cuál va a ser la que dice jueves 9 de febrero de 1900 o la que dice 0902 de 1900? Pues dejen ver aquí. Me dice la que es de puro número. Entonces, toda la columna C va a ser aplicada por eso. Ahora bien, vamos viendo una donde sí están fórmulas. Por ejemplo, aquí me dice, calcular el importe de cuota para cada registro de la plantilla. Este importe surge de dividir el crédito solicitado más el porcentaje de recargo definido en la celda correspondiente entre el número de cuotas establecido por cada caso. Me dice importe cuota. Voy a mi Excel y vean, tengo una que dice importe cuota, que es la E3, ¿verdad? Es esa columna. Entonces, en esa columna yo voy a poner esa fórmula. ¿Cuál va a ser mi fórmula? Me dice importe cuota es igual a importe más importe por 10%. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer este minimizado para ponerlo aquí. Vamos viendo. Importe, ¿en qué celda está? En la B. Entonces va a ser paréntesis P4, ¿verdad? Porque es donde tengo mi primer dato de importe.
Me dice que debo de sumar otra vez el importe. El importe ya establecimos que es en la B4 y me dice que lo tengo que multiplicar por 10%. Entonces le pongo 10%. Me dice aquí que debo de cerrar paréntesis. Entonces aquí cierro el paréntesis y me dice que lo debo de multiplicar por, no, dividir entre el número de cuotas. ¿En qué celda está el número de cuotas en mi tabla? En la D. Y en este caso mi primer registro está en la D4, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí como explicado a grandes rasgos, yo ya lo traducí simplemente a Excel con las celdas donde se encuentran los datos que ahí necesito. ¿Esto qué es lo único que me falta hacer? Pues en la celda E4 copio tal cual esto, simplemente le pongo un igual al inicio para que sea fórmula. Y listo. ¿Sí me doy a entender? Me van a decir, no necesariamente, porque si te acuerdas, vimos algo que se llama el copiche. Si lo arrastramos hacia abajo, ahorita no me va a hacer nada porque no le puse el igual. Pero al arrastrarlo hacia abajo con el igual, acuérdate que te aumenta las celdas. Entonces en automático te lo haría. Por ejemplo, aquí está, mira, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Entonces, sí, pero porque aquí te dije, yo no lo puse como fórmula. Si yo aquí ahorita lo pongo como fórmula, tengo que poner aquí en la B4 un valor. Ahorita lo voy a hacer acá. Mira, por ejemplo, aquí en la B4 voy a poner 3400, por un decirlo. Y en la D4 voy a poner las dos cuotas. ¿Ok? Si yo aquí le pongo el igual, ya me sacó el 1870. Si arrastro, me va a marcar error. ¿Pero por qué? Si te fijas, aquí en la B4, en la B5 es de lo contrario y en la D4 está vacía. No hay división entre cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo aquí le doy doble clic, mira, ahora sí cambió. De la B5 más B5 por 10% entre D5. Si nos vamos más abajo, aquí esta es la 6. Si nos vamos más abajo, esta es la 7. Pero mira qué pasó en esta en la 20. Si te fijas, se colorearon estas dos celdas que sí hay números. Por eso en esta sí me dio resultado. Entonces, ¿qué pasa? Tú escribes la fórmula en la primera celda y nomás arrastras hacia abajo. Es lo único que hay que hacer. Aquí lo que más se tarda es en hacer la tabla, no tanto las fórmulas. Pero les digo, antes de escribir las fórmulas o así aventarse lo rudo, primero comprendan qué es lo que hay que hacer en cada cosita. Literalmente, los nombres que aparece aquí son los títulos que aparecen acá en la parte de arriba, prácticamente. ¿Sí? A estas formulitas simplemente el nombre hay que traducirlo por la celda. Si por ejemplo aquí me dice IVA, pues lo debo de poner donde dice IVA, pero aquí me dice insertar una columna rotulada como IVA. Entonces yo voy a insertar una columna llamada IVA. No había una. Aquí es el IVA que me dice cuánto porcentaje lleva el IVA. Nada más. Ajá, o sea, tú tienes que irte aquí, seleccionas una columna, por ejemplo aquí, clic derecho, insertar y ya insertaste una nueva. ¿Sí? ¿Ok? Es lo único que hay que hacer. Y ya nomás es traducir esto. Esto que me dice copiar las hojas control financiero estadística a un nuevo libro de Excel. No lo hagan a un nuevo libro de Excel. No hagan esta parte de guardar el libro como finanzas ni nada. O sea, simplemente agreguen una nueva hoja y póngale control financiero. Una nueva hoja y póngale esa hoja que se llama estadísticas para que solo me envíen un archivo y no estén manejando 3 o 4 archivos.
¿Va? Les digo, ¿pero qué? Sí. No, no al otro archivo, a la otra hoja. Ah, algo así como yo hice ahorita. Si te fijas, yo hice aquí de prueba lógica, que está en el C1, lo copié, le di control C y me fui a la 3 y aquí le di control V. ¿Sí? Así lo mismo. Si me dice que solo copie, ay, que solo copie ciertas celdas, bueno, pues solo voy a copiar la C y presionando la tecla control nada más, selecciono también la D y le doy control C y ahora sí solamente esas dos celdas se va a copiar. O puedes irte de manera individual, solo seleccionando esta, le das control C o clic derecho copiar, te vas a la hoja donde quieres y le das clic derecho pegar, nada más, ¿sí? O control V. Mande. Ajá. Ah, pues ahí aplicamos otra. Por ejemplo, aquí voy a poner una fórmula, ¿va? Igual este por 2. Un ejemplo, ¿no? Y lo voy a arrastrar acá abajito y voy a copiar toda esta columna. No es más, para que marque error. Esta y esta, control C, la voy a pasar a una nueva hoja que va a ser aquí. Le voy a dar control V. Aquí sí pasó, ¿verdad? Pero si te fijas me pasó solo los valores. Cuando no te haga eso, tú le puedes dar clic derecho y si te fijas aquí me dice algo que dice opciones de pegado. Aquí puedo elegir este que dice 1, 2, 3 y simplemente copiar los valores. Aquí me dice el pegar normal. Aquí simplemente pego las fórmulas. Aquí lo transpongo. Lo que era antes columna se convierte en filas y lo que era fila se convierte a columna. Aquí simplemente copio el formato o aquí simplemente pego los vínculos. Si por ejemplo yo nomás quiero pasar los valores, ahí está. No se copia con diseño ni nada y tú lo tienes que volver a diseñar. Pero si tú aplicas el control V, se pasa tal cual con los números. En automático es el solo los valores. Si no llega a hacer eso, pues ya sabes, clic derecho, control C, clic derecho, aquí, ahí, clic derecho y este de los números. Solo tú tendrás que hacer el diseño otra vez. ¿Va? ¿Alguna otra duda? No. La 4. Sí. Por ejemplo, vamos a tomarte de ejemplo. En la actividad 4. ¿Cómo hiciste esta parte que dice? Al final de la planilla de ventas en una columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos generados por vendedor en cada venta realizada. Para esto se debe tener en cuenta que las ventas que superan las 2 unidades generan 2 puntos, mientras que aquellas que no superan esta cantidad solo generan 1 punto. Yo estoy casi seguro que tú aquí vistes este número 3 de cantidad y dijiste, este solo gana 1 punto y escribiste el 1. Bueno, los que ya hicieron fórmula, pues ya no es necesario enviarla. Los que lo hicieron así a manita y vieron registro por registro y supieron cuántos puntos, esto se hace con la fórmula del sí que ahorita estamos viendo. ¿Sí? Ande. A este exclusivamente del punto 6. Igual chequen, no les digo, esto se hace con la fórmula del sí.
Si no utilizaron esta fórmula del sí en el punto 6 del ejercicio práctico 4, pues más vale que lo hagan de nuevo, nada más, pero solo esta cosa de puntos. O algún otro, por ejemplo, aquí se debe calcular una prima especial para los vendedores que hayan acumulado más de 10 puntos. El valor será, la prima será del 5% del total vendido por cada uno. Si te fijas, aquí hay otra condición. Tengo que validar que esta persona, Ana, haya ganado más de 10 puntos. Ahí hay otra condición, sí. Porque si hizo más de 10 puntos, ganará un 5%. Si no hizo más de 10 puntos, pues no va a ganar nada. Porque ahí no dice que para los que no hayan cumplido, si no me hice nada, pues simplemente el premio es 0 pesos, no hay nada de premio. ¿Sí me doy a entender? O sea, solo es modificar dos columnas en eso y no es volver a hacer el ejercicio como tal. Entonces, si ya quedaron con el sí, no hay problema. Igual, nombres. Bueno, aquí están de los que sí me llegó. Bueno, acá se ve mejor. Delay. Estos son de los que me han llegado. Todos los demás no me han llegado. ¿Ok? Igual, tienen tiempo. Se cierra hasta mañana. ¿Va? No. O sea, depende. ¿Actividad a qué te refieres? ¿De hoy? No, van a terminar esto. Les digo, yo voy a hacer algunas de aquí del sí y las que no haga, por ejemplo, aquí ya no hice la 2. Ustedes van a hacer la número 2. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no voy a hacer la 4 y voy a hacer la 5. Pues ustedes van a hacer la 4. O sea, las que me falten de hacer por aquí, ustedes la van a hacer para que sigan practicando el sí. ¿Va? Y ya mañana simplemente van a hacer dos actividades. Va a ser como un conjunto del sí con las fórmulas que ya hemos visto, una actividad como se podría decir de repaso que ustedes hagan y el examen. Ahí ustedes lo que me digan, ¿quieren que perdamos tiempo en videollamada o simplemente hacen las actividades? ¿Ya van? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Esas, es que como, esa es como se podría decir actividad de repaso y examen, simplemente se cierran hasta las 3 de la tarde. O sea, solo van a tener las 5 horas para hacer tanto el examen como la práctica. Por eso les digo, quieren videollamada o simplemente a las 9 de la mañana se sube a Classroom y ustedes lo están trabajando. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso que dice su compañero? Sí, eso sí, ya saben que sí respondo WhatsApp. Sí, me pueden seguir preguntando. Mientras no sea el examen, efectivamente. ¿Va? Bueno, entonces dejen sigo explicando otros ejercicios porque aquí hay unos temitas que también tengo que tocar. ¿Me acuerdan si vi referencias relativas y absolutas? Sí las vi, ¿verdad? Que si vi referencias relativas y absolutas, exclusivamente el anclaje. Sí, sí me acuerdo, sí lo mencioné.
Sí, efectivamente, sí lo mencioné, ya me acordé. Igual ahorita voy a dar un repaso. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un ejercicio que si se fijan ya algunos empiezan así, que ya no hay enunciado. Por ejemplo, este, que me dice que debo de sacar un promedio. ¿Con qué fórmula sacamos el promedio? Igual promedio, ¿verdad? Y simplemente selecciono las celdas que quiero promediar y arrastro hacia abajo. Y listo, se llena, ¿verdad? Ahí quedó. Ahora, me dice que el resultado. Aquí en la tablita de abajo me dice que de 10 a 39 reprobados, de 40 y más es aprobado. Entonces aquí yo qué hago? Pues miren, otra vez me voy a fórmulas, le doy a lógicas, le doy así. Y ok, ¿cuál es mi prueba lógica si mi resultado quiero que sea aprobado? Pues que este promedio sea mayor o igual, porque si se fijan toca el 40, a esto, ¿verdad? Este 40 es una celda que no se me va a mover. Entonces esta celda 40, como no quiero que se me mueva, es donde aplico el anclaje. Acuérdense, con la tecla de F4 del teclado. Luego, si es mayor a 40, ¿qué me va a mostrar? Pues esta de aprobado. Como esa tablita jamás se va a mover, también la anclo. El valor si falso, ¿qué va a ser? Pues va a ser reprobado. Esto también lo anclo. Le doy enter y si se fijan ya me aparece aprobado. Arrastro y ahora sí, reprobado. ¿Qué pasa si por ejemplo aquí le quito el anclaje? ¿Qué va a pasar? Pues ahorita vamos a ver. Por ejemplo, la primera siempre va a funcionar, pero la segunda vean. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ok, este sí se me movió correctamente el promedio, pero vean, el rojo y el morado también se me movió y también el verde. Ok, le doy enter, le doy otro y vean. Van viendo cómo se va aumentando uno, el morado, el rojo y el verde. Que si se fijan está en colores. El morado me dice que es la F15 porque aquí está en color moradito. Entonces, si nos vamos a la última, vean, todavía se movió más abajo. Cuando estas de estos colorcitos debieron mantenerse siempre ahí. Entonces, aquí es donde ustedes deben de fijarse. Cuando a ustedes no les salga una fórmula, hagan esta prueba que estoy viendo. Píquenle en hasta número abajo y vean cuáles celdas se le movieron y que no debían de moverse. Cuando identifiquen esas celdas, simplemente anclenlas. Aquí se ve, pues la verde, la morada y la roja no se deben de mover. Ok, me voy a la primera y digo que la roja, la morada y la verde no se tienen que mover. Las anclo y ahora sí arrastro. ¿Sí? Y listo. Lo mismo va a pasar esta con las 5. Aquí, a gran diferencia, pues me dice si tengo el sueldo y tengo el departamento. Aquí me dice que voy a comparar el departamento. Si es A, voy a aplicar el 25%. Si no es A, pues el 20%. ¿Sí? Es simple. Es casi igual que esta. Ahora bien, aquí sí nos dice un enunciado y también podemos utilizar las columnas. Esas se las voy a dejar. Solo voy a hacer las que sí son diferentes. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. El 7, lo mismo. Aquí voy a comparar que estén igual y voy a aplicar cuál va a ser el descuento. En este lo mismo, aprobado, rechazado, si el monto cubre o no cubre el cheque. ¿Cómo sabemos que un monto cubre el cheque o el saldo en la cuenta? Pues por ejemplo, si aquí el monto del, por ejemplo en este, monto del cheque, yo voy a dar un cheque de
558,400 y mi saldo es de 1,000,000. Y aquí me dice, dependiendo si el saldo en la cuenta corriente cubre o no el monto del cheque. Entonces, si yo tengo 1,000,000, ¿cubro el monto del cheque? Sí, ¿verdad? Entonces es aprobado. Lo único que ustedes tienen que definir es qué operador me determina si se cubre el saldo en el monto o no se cubre. O sea, lo tienen que hacer con el sí, efectivamente. O sea, si ustedes aquí me verifican, ah, mira, sí cubro el monto y ya le pongo bien chido aprobado. Pues no, tiene que ser con el sí, obviamente. Igual sí, y ahora sí, ahí no le puse el igual. Igual sí, y ok, ¿cuál es mi prueba lógica? Ah, pues mi saldo en cuenta es mayor a lo que yo tengo en el cheque, entonces voy a escribir aprobado, si no, va a ser rechazado. Y listo. Para los que lo hacen en cuaderno, estas actividades. Ah, no, esto no lo hacen en el... Ok. Básicamente, para los que hacen en el cuaderno, el examen van a escribirme las fórmulas, eso sí va a ser. Y del manual va a ser hasta prácticamente casi todo. Ay, 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 ay. ¿Alguien se quiere unir? Espérenme. Ah, copiándola desde ahorita. Igual sí, mayor al monto del cheque. Si esto es valor sí verdadero, es aprobado. Si no, es rechazado. ¿Cuál es la duda? Efectivamente. De hecho, aquí te dice en la parte de abajito, si te fijas, dice prueba lógica y ahí abajito de prueba lógica viene una coma. Dependiendo la versión de Excel, hay algunos que en vez de coma le aparecen punto y coma. Deben de poner el punto y coma. ¿Ok? ¿Mande? Sí, estoy grabando. Ya van 52 minutos de grabación. ¿Va? Voy a hacer uno que es este, porque el 10 aplica exactamente igual. ¿Ok? Por ejemplo, en este solo tengo datos a la izquierda. Acuérdense que estas fórmulas voy a utilizar los datos que yo tengo a la izquierda. Me dice que el precio base, entonces esto se va a llenar con este criterio. Me dice 15 millones si el modelo es un Mercedes 321 y 10 millones en los demás casos. A diferencia de los ejercicios anteriores, yo aquí no puedo seleccionar algo que dice Mercedes 321, porque si yo selecciono esta celda, es todo este enunciado. Entonces yo lo tengo que hacer de manera manual. Me voy aquí a precio base, me voy aquí en lógicas. Bueno, ahora yo lo voy a hacer aquí para que se note aún más. Por ejemplo, le voy a dar igual sí y me dice si el modelo. Entonces, este es mi modelo y tiene que ser igual porque lo voy a comparar con un texto. Y voy a escribir como dice aquí abajito, tal cual. Mercedes, la primera mayúscula. Mercedes, me faltó una E. Mercedes, espacio, 321 y cierro las comillas. ¿Ok? Entonces, si mi modelo vendido, que es este azulito, es igual a un Mercedes 321, coma, ya se marca en negrito este de valor sí verdadero que voy en esa parte. Entonces, si es un Mercedes 321 que tengo que poner, pues 15 millones. 15 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En caso contrario, coma, va a ser 10 millones y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y le doy enter. Y listo, 15 millones.
Ahora simplemente arrastro hacia abajo y vean que solito hace trabajo. Este es un Mercedes 321, me puso 15. Este es un Mercedes 321, me puso 15. Estos no son, en automático me lo puso en 10. Ok. Luego me dice, aparecerá aplazado si el precio base es de 15 millones y al contado en otro caso. Entonces aplico lo mismo. Igual si mi prueba lógica que es si el precio base es igual a 15 millones, cuando es número, acuérdense, no pongan las comillas, simplemente pongan el número. 15 millones debo de poner aplazado, entre comillas, aplazado. Cierro las comillas, coma, si no, debo de poner al contado. Y cierro las comillas y cierro el paréntesis y se acabó. Ahí está, 15 millones es aplazado, lo demás debería de aparecerme al contado. Ahí está, los Mercedes 321 de 15 millones, que esto apareció en aplazado. Ahora me dice, se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el pago ha sido al contado. En otro caso, esta celda quedará vacía. Entonces, si yo digo igual, si el precio base, si el pago ha sido a contado, entonces le voy a dar aquí, va a ser igual, comillas, al contado. Acuérdense, esto que yo pongo aquí debe de ser exactamente igual a como yo lo puse aquí. Si lo puse todo con mayúsculas, aquí va a estar todo con mayúsculas. Si lo puse todo con minúsculas, va a ser todo con minúsculas. Si lo puse en modo moxo o en modo cholo, va a ser así tal cual. ¿Va? Un 5% sobre el precio base. Entonces va a ser el precio base por 5%. Y en caso contrario va a estar vacía. Entonces, ¿cómo represento una celda vacía? Pues le pongo entre comillas simplemente. Le doy en. Ok, aquí apareció vacía. Le hago hacia abajo y listo. Todos los que son al contado se le va a hacer un descuento de 500,000. Y ahora me dice, se restará el descuento al precio base en caso de que se haya aplicado. ¿Qué pasó? Ahí está. Si la celda de la forma de pago es al contado, entonces se le va a aplicar un 5%. Si no, simplemente quedará vacía. Solo pongo las comillas. Ok. Ahora, precio total. Me dice, se restará al descuento al precio base en caso de que se haya aplicado. En otro caso, aparecerá el precio base más 500,000. Entonces, yo aquí tengo que poner igual sí. Si se fijan, tenemos fórmulas lógicas. Y en una de las fórmulas lógicas va a aparecer algo que nos funcione. Si no, de texto. O si no, en más funciones, estadísticas. A ver, ingeniería, búsqueda de referencia, fecha y hora, texto. Vamos a ver. Cuando ustedes no conocen la fórmula, hay que ver cada una de estas a ver cuál me va a servir. Por ejemplo, hay unas que yo ya me sé que son de validación. Cubo, ingeniería, estadística, información. Miren, aquí de informativas. ¿Qué quiero saber de información? Que si en mis descuentos hay datos, ¿verdad? O si está escrito un número. Entonces, yo aquí tengo una, es blanco. Es blanco. Comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. O está esta que me dice, es número. Comprueba si un valor es un número y devuelve verdadero. Podría utilizar es número o podría utilizar es blanco, ¿verdad? Cualquiera de las dos. En este caso a mí yo voy a utilizar es blanco. ¿Qué valor es blanco? Este. Si ese valor es blanco, aceptar.
Ajá, coma. Si es blanco esta celda, ¿qué debo de poner? Le debo de restar el precio base, ¿verdad? ¿O qué? No, ¿verdad? Se restará el descuento al precio base en caso de que se haya aplicado. Como este está en blanco, aplica, en otro caso aparecerá el precio base más 500,000. Entonces será el precio base más 500,000. 1, 2, 3. Coma. En caso contrario, pues ahora sí será el precio base menos el descuento. ¿Ok? Y cierro mi paréntesis y vamos a ver. Ah, me dice un valor. ¿Qué pasa cuando me marca esto del valor? Le damos aquí donde dice mostrar pasos de cálculo y vamos viendo. Mira, me dice que en esta ND no aplica. Le voy a dar evaluar. Aquí me marca valor, valor, valor. Entonces, aquí está el problema. Entonces, la B2 más 15,000, ok. Aquí tenemos un error. ¿Cuál va a ser el error? ¿Cuál se imaginan que es el error? No, mira, fíjate. Aquí me está restando B. No, fíjate. El de es blanco me está diciendo que es falso. O sea que esta celda no está en blanco. Ah, entonces ahí está mi error, ¿verdad? No la puedo utilizar. Entonces, vamos a ver cuál es la otra que dijimos. Es número, ¿verdad? Vamos a ver si esta celda es número, pero aquí va a ser al revés, ¿verdad? Si yo tengo un número, en este caso 500,000, lo que debo de hacer es restarlo. Si no, este saldo base le voy a sumar 500,000. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Ah, mira, ahora sí funcionó. La arrastramos hacia abajo y veamos. Los que sí tienen número, sí le restó este descuento de 500,000. Los que no, sí me les aumentó el 500,000. Mande. Sí, cuando aquí ya está funcionando es cuando yo arrastro hacia abajo. Y ahora valida que me funcione para todos los demás. Si por alguna razón, digamos, en este no me funciona, ¿sabes qué? Lo modifico otra vez desde el inicio y vuelvo a arrastrar. Digamos que esto de las fórmulas es más como unas combinaciones, ¿no? O sea, son todas las posibles combinaciones que puede existir. En este caso aquí son poquitos datos, pero ¿se acuerdan el primer día de clases que les enseñé un archivo que tenía miles y miles de datos y números y todo y tenía que andarlos comparando? Imagínense cuando están así. O sea, ven un error, ok, ¿cuál es el error? Ah, me faltó poner un anclaje, me faltó poner algo, como lo vimos aquí en el ejercicio 4. ¿Se fijaban que aquí me marcaba error cuando no lo anclé? Entonces, son esas cositas. Son pequeñitos detalles que a lo mejor ahorita es fácil identificar porque son números pequeñitos. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Acuérdate que debe de ser aquí en este pequeñito, en este cuadrito que te sale aquí a la derecha. Sí, no es en ningún otro lado. Es este aquí a la esquinita inferior derecha que te aparezca esa crucecita para que puedas arrastrarlo. Si haces lo otro, es simplemente seleccionar o mover. Debe ser en la mera esquinita. ¿Sí? Si no, no.
Ok, repito, actividades. Va a quedar esta actividad que completen. Ahorita voy a subir este archivo. Así lo voy a dejar con los que ya hice, con todo esto de operador y eso. Se va a subir el video para que lo repitan por si se les olvida. Ah, ¿por qué puso el profe esto? Pues repitan el video. Y hay que completar los que faltan de contestar. El 2, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10. Nada más. Hay que hacerlos. Voy a subir una actividad, pero eso va a ser el día de mañana. ¿Ok? Y el examen va a estar abierto desde las 9 hasta las 13 horas. ¿Ok? O sea, hasta las 3 de la tarde. Para los que no tienen compu. Este. Excel curso. No, este es otro. Clases. Curso Excel. Excel. Manual. Ahí está. El manual. ¿Hasta dónde hay que llegar ahora del manual? Tenemos que llegar hasta el ejercicio número 30. ¿Ok? O sea, nos vamos a saltar esta parte de ponerle combinar y centrar y relleno de azul claro, pero me van a escribir qué fórmulas se van a utilizar en cada uno. En precio de venta, ¿cuál va a ser la fórmula? En comisión, ¿cuál va a ser la fórmula? En cantidad de empleados, ¿cuál va a ser la fórmula? En cantidad de empleados del sector internacional, ¿cuál va a ser la fórmula? Cantidad de empleados del sector nacional, ¿cuál va a ser la fórmula? Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí en nota 1, nota 2, nota 3, promedio y promoción también. ¿Cuál va a ser la fórmula o cuál va a ser el dato? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que van a ser bastantitos ejercicios por hacer. Por suerte se acercan vacaciones, entonces van a tener tiempo. ¿Va? ¿Alguna duda? Los que no tienen compu van a entregarme las fórmulas que se deben de hacer en cada uno de estos del ejercicio, ¿sí? Y las, ¿cómo se dice? Y el examen. ¿Qué fórmula utilizaron para... Bueno, de una vez les voy a enseñar el examen. Aquí ya lo tengo. Efectivamente. Este es el examen. Entonces, si se fijan, aquí está. El uno van a escribirme en el cuaderno. Examen. Inciso número uno. Y en vez de ponerme calcular el total, ¿qué fórmula debe de utilizarse para calcular el total? Número 2, ¿qué fórmula se debe de utilizar para calcular el IGB? Número 3, ¿qué fórmula se debe de utilizar para calcular el descuento uno? Y así sucesivamente. Esas son las únicas que sí van a entregarme en estos 2 días. Lo del 1 al 30 queda pendiente hasta regresando de vacaciones. Sí, sí. Ahí tú fíjate igual, si tienes duda, fíjate en la fecha que salga en el Classroom. Por ejemplo, ahorita aquí actividad 2 dice fecha de entrega mañana a las 3 de la tarde. Ahorita voy a subir actividad 3, que es este ejercicio que hicimos de Excel funciones sí, también. Y ahí va a aparecer la fecha que tienen para entregarla. Y ya mañana les va a aparecer actividad 4 y el examen.
¿Qué quiero decir esto? Los que tienen computadora hasta el día de mañana deberían de tener solamente 5 prácticas y el examen. Bueno, más la investigación, obviamente. Los que no tienen computadora deberían de tener hasta el ejercicio. Ay, ¿cuál era? Sí, era hasta aquí. No, había dejado anteriormente ya algunos. Sí, sí, deberían de tener hasta el ejercicio 27 ya realizado. Ujú. Se supone, porque les dije que nos saltáramos esta parte de formatos, porque no lo pueden realizar porque esto es exclusivamente de Excel. Pero ya todos los demás ejercicios ya deberían de estar subidos. ¿Ok? De hecho, creo que hasta lo puse en la actividad. Realizar las 3 prácticas y para los que no tienen copy realizar hasta el ejercicio 14 del manual. Ajá, ahí está. Entonces sería completar los demás hasta el ejercicio 30. Ya deberían de llevar 14 la mitad. ¿Va? ¿Alguna duda? Vale. Voy a detener la grabación.